último día de hoy vamos a proceder a unirlos. Entonces, yo les hice una foto en la cual los distribuí y los los uní con un marcador, con marcadores para darle la forma que yo quería. Entonces les digo, yo hice 5 granis de sol en las nubes, 5 también de la flor de Flower Power, después hice 4 granis bob, hice también 4 granis corazones, ¿qué más? Hice 4 granis campo de corazones, 3 granis psicodélicos, 3 granis la luna y el sol, y al final 2 granis de la flor de la estación. Entonces es una totalidad de 30 granis, y con lo cual voy a componer, como les pongo aquí en esta foto, en forma diagonal. Vamos a ponerlos así, de esta forma. Bueno, en este caso voy a trabajar con la unión con este color. Entonces hacemos un nudo mágico, y vamos a comenzar. Vamos a comenzar a unir los granis. He escogido este punto que se llama zigzag, que es muy bonito porque es un punto que se va a ver, que va a formar parte del diseño, de la decoración de la colchita. Y bueno, pues yo en este caso escogí este hilo que forma parte de los colores que integran el diseño, y además es un color que es contrastante para que se vea y a la vez, bueno, pues llame la atención. Lo que también tienen que trabajar bien delicado, porque como se va a ver más, pues hay que tener cuidado con no hacer errores. Bueno, no vamos a hacer errores. Hacemos un punto mágico, y entonces vamos a entrar por el grano de arriba en la puntica, quiere decir en el ángulo, y en el ángulo de este. ¿Ven? Aquí cogemos el hilo, ahí vamos para acá, y vamos a hacer un punto cadena. Ya queda. Entonces ahora aquí vamos a entrar en este, o sea, en este, porque esta es la esquina. Entonces el primero, entramos de afuera para adentro, cogemos hilo, lo tenemos aquí y hacemos un punto deslizado. Ahora vamos a el otro, cogemos el segundo igual, el segundo punto aquí, lo cogemos aquí, entramos, sacamos hilo y hacemos un punto deslizado. Para acá de nuevo, entramos de fuera para adentro, sacamos hilo, un punto deslizado. Venimos para acá, de afuera para adentro, sacamos el hilo y punto deslizado. Seguimos, punto deslizado, de afuera para adentro, punto deslizado. Una vez que lo integramos, pues ya no los aprendemos de memoria. Pero no es porque los aprendemos de memoria que vamos a ir sin concentrarnos. De afuera para adentro, entramos y sacamos hilo. Venimos para acá y sacamos hilo en punto deslizado. Volvemos, sacamos hilo, punto deslizado, enfrente, sacamos hilo, punto deslizado.
Una vez que lo integramos bien, pues podemos ir más rápido. Viendo cómo es un punto zigzag. Voy a seguir avanzando un poquito y después para que vayan. Al llegar a la puntica, igual hacemos entonces, como vamos a irlos uniendo de la forma primeramente horizontal y después vamos a unirlos en vertical. Entonces, como yo los tenía todos presentados con los marcadores, los voy zafando, pero no zafo el resto para irme ubicando por el diseño que hice y que no me vaya a confundir, ¿ven? Porque es muy fácil confundirse y después, pues. Entonces, ¿ven? Lo sigo. En esta parte que no voy a trabajar ahora, lo dejo el marcador puestecito ahí para que no... Igual aquí. Porque esta parte no la vamos a trabajar ahora. Vamos a trabajar así, no así. Entonces, bueno, volvemos. Aquí estamos. Entonces vamos a coger en la misma esquinita, aquí, en el ángulo donde está el punto cadena. Entramos. El punto deslizado y entonces vamos a seguir igual, de afuera para adentro. Cogemos hilo y hacemos el punto deslizado. Luego venimos para acá, e igualmente de afuera para adentro, ¿no? Ahora toca esta. Hilo. Ahí. Aquí. Y aquí.
Y como ven, vamos a seguir en esta línea, uniéndolo aquí, en esta horizontal, para después trabajarlos en verticales. Igualmente, cuando ya llegamos aquí, pues vamos a seguir aquí poniendo dos más y uniendo. Una vez que ya hemos hecho unidos los cráneos de una forma horizontal, ven cómo va quedando. ¿Ven? Todo lo he unido así ya. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo con el mismo punto con el punto que hemos, con el hilo que hemos trabajado. Hacemos un punto mágico, entramos primeramente en este granny de arriba para abajo y de fuera para adentro. Sacamos el hilo y venimos igual en este granny de afuera para adentro. Sacamos el hilo y hacemos, ya lo tenemos unido. Entonces ya después vamos a siempre igual, punto deslizado y venimos aquí y punto deslizado. De esta forma se hace el zigzag. Queda bien, ¿cómo decir? Bien cosido y sólido. Porque estos hilos como son suaves, tienen tendencia, con el uso se zafan, se pueden zafar. Entonces, de esta manera, pues, queda bien, lo mejor posible. Siempre buscando eso. Una vez en la unión, pues seguimos igual. ¿Ven? Ya he llegado hasta aquí. Así. Ahora vamos a comenzar el borde y vamos a utilizar un crochet de 7 y el hilo naranja de el mismo hilo que hemos estado utilizando, Edith. Ahora queda el borde, entonces entramos en la punta con el hilo que hemos escogido y un punto mágico. Hacemos 3 cadenas, 1, 2 y 3, y en esta esquina vamos a hacer 9 puntos altos. Este es el primero, y entonces 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora contamos 1, 2 y 3, y en la cuarta hacemos un punto bajo.
contamos 1, 2 y 3, y en la cuarta vamos a hacer 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Contamos de nuevo 3, 1, 2, 3, y en el cuarto hacemos un punto bajo. Y contamos de nuevo 3 y hacemos 7 puntos altos. Entonces vamos a hacer 7 puntos altos. Cada 3 puntos, un punto bajo, 7 puntos altos, y en las esquinas vamos a hacer 9 puntos altos. Esto lo vamos a repetir durante todo el borde, y hemos utilizado un crochet de 7 para el borde. Una vez terminado el borde, hacemos un punto deslizado en el primer punto cadena del primer punto alto, y entonces hacemos un punto deslizado, 2 y 3, como para situarnos en el centro, en el 4 y 4, 8, y en el centro, donde vamos a trabajar con el otro hilo, con otro color. Vamos a trabajar con este color magenta. Entramos el hilo y a este lo vamos a cortar. Después lo vamos a esconder. Ahora aquí vamos a hacemos un punto cadena y un punto bajo. Entonces en esta vuelta vamos a hacer es lo mismo que en la anterior, pero vamos a trabajar así como les voy a explicar. Hacemos en este punto bajo, vamos a hacer 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7, 6, 7. Ok, ahora entonces vamos a hacer un punto bajo en el punto del medio de aquí. Como son 7 puntos altos, vamos a hacerlo en el número 4. Y de nuevo venimos aquí a al punto bajo, y vamos a hacer 7 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ven? Punto bajo en el punto del medio del abanico, y en el punto bajo de aquí, en el medio de los dos abanicos, vamos a hacer otro abanico de 7 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
y venimos acá al punto del medio del abanico siguiente y un punto alto. Entonces ven qué fácil. 7 puntos altos en el punto bajo este y en el punto alto un punto alto. Y luego 7 puntos altos en el punto bajo. Y así vamos a hacer todo el borde. Nos vemos. En la esquina, después que hayamos terminado aquí el abanico, pues hacemos un punto bajo igual en el punto del medio. Quiere decir que son 7, es en el cuarto punto. Hacemos un punto bajo. Una vez terminado la segunda vuelta del borde, hacemos un punto deslizado en el punto bajo, en el primer punto bajo, y vamos a hacer una tercera vuelta con otro color, o sea, con el mismo color que el primero. Vamos a entrar este color y vamos a hacer igual 3 puntos cadenas por el primer punto alto y vamos a hacer 9 puntos altos o sea, 11 puntos altos en la esquina. Es 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 11 puntos altos en la esquina en el punto del medio del abanico. Vamos a hacer un punto deslizado y entre los dos abanicos vamos a hacer 9 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Punto deslizado en el punto del medio, o sea, en el cuarto punto, y después volvemos a empezar. ¿Entiendes? En la esquina 11 puntos altos, un punto deslizado en el cuarto punto del abanico y 9 puntos en el punto abanico entre los dos abanicos. Y así vamos a repetir esto en todo el borde. Es la tercera y última vuelta del borde. Cerramos haciendo un punto deslizado en el tercer punto cadena de nuestro primer punto alto. Un punto cadena, cortamos el hilo y ya está. Ya terminada la manta con el tema de Grinch Patchwork. Espero que les haya gustado y que hayan sido inspirados ese tema para que hagan cada uno sus mantas y bueno, pues para cubrirse este invierno. Les deseo muchas cosas buenas. Si les guste, hagan like y suscríbanse al canal y recibirán las propuestas para ver nuevos tutoriales y todo. Pues nada, les deseo cosas buenas. Chao, chao.